Proverbios. En el capítulo 14, Proverbios 14. ¿Lo tienen? Bien, vamos a leer un verso aquí, en verso 34. Y dice así: la justicia engrandece a la nación. ¿Sí? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación. Eso es lo que hace la justicia. Cuando se hace justicia, cuando se practica justicia, cuando se anda en justicia, cualquiera sea, desde el más pequeño al más grande. ¿Sí? Desde el que tiene mayor conocimiento aún del que tiene poco conocimiento. Desde el que cree como el que no cree en Dios. ¿Por qué me tomo de este texto bíblico? Nosotros estamos insertados en esta nación y estamos viendo los tiempos, el cumplimiento de muchas cosas profetizadas en las Escrituras. A nuestros hermanos en el pasado les tocó su tiempo y a nosotros nos toca este tiempo en el que nosotros vivimos, en el que también puede ser que suframos las consecuencias o no, aunque esté escrito, un mismo suceso ocurre para el justo como para el impío. El mismo suceso. No son dos sucesos diferentes. Decíamos hace poco en Punta Lavapié, este miércoles que estuvimos con los hermanos, y decíamos que Dios tiene cuidado del mundo. Cuando decimos que Dios tiene cuidado del mundo, significa que en todo este globo terráqueo y en este, ¿cómo podríamos decir? En este espacio de tiempo en el que nosotros vivimos como seres humanos, que estamos por debajo de los cielos o de la vida espiritual y por encima de otra vida espiritual que en el fondo no es vida, pero por encima de los mismos infiernos, que estamos como en término medio, que no existe otro lugar, no existe el purgatorio, y si alguien quiere creer en el purgatorio le puedo señalar que puede creerlo y vivirlo. El purgatorio, para los que lo creen, es esta tierra. Aquí tienen que purgar sus pecados. Nosotros no los purgamos porque tenemos quien nos perdona nuestros pecados, tenemos a quien acudir. Pero no hay un lugar que después de esta vida tú te vas a un purgatorio y que allí tienes que purgar tus pecados y que allí, si tú reconoces, puedes pedir perdón y salir de allí. El relato bíblico de nuestro Señor Jesucristo, ustedes recordarán acerca del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro, el rico que estaba en el lugar de tormento, no se ve posibilidad alguna de salir de allí. ¿Sí? Según el relato bíblico que lo está diciendo el Señor Jesucristo, que Él no habló en parábolas como si estas no tuvieran su gran significado, Él muestra que no hay salida de allí. Cuando dice tienen a Moisés, dando a entender, tuvieron su oportunidad. Entonces la oportunidad no es
en un lugar después de la vida esta, no es en otro lugar donde la persona reconoce y tiene su oportunidad. La oportunidad es esta. Si esta no fuera la oportunidad, entonces el Señor Jesucristo habría ido también al purgatorio después de haber estado aquí en la tierra. Pero no. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Así que por lo tanto es este lugar. Y las naciones viven en este lugar. Y aquí están los seres humanos. Y Dios tiene cuidado del mundo. Nadie puede decir que Dios no tiene cuidado del mundo, que el mundo va y Dios está sin cuidado del mundo porque no le interesa. Sí le interesa. Lo logramos ver cuando Dios hace llover sobre justos e injustos, aun cuando es prosperado el impío. Dios tiene cuidado de todos. ¿Sí? Preocupante es cuando nuestros propios hermanos empiezan a comentar, a hacer comentarios y a mirar cómo es que el impío prospera. Dios tiene celo de su propio pueblo, a nosotros nos guarda y nos cuida, y por lo tanto, por alguna razón es que algo le sucede a cada uno. Nosotros ya somos creyentes, algunos ya son crecidos y no deben andarse preguntando cosas ni tirando indirectas, sino que debieran ir al cuarto en secreto a orar con Dios y a conversar con Él y a decir: sí, Señor, entiendo por qué nos fue mal, entiendo por qué nos está yendo mal, entiendo por qué ahora tu nombre de pronto parece que no está siendo glorificado en nosotros. Bueno, tema para otra oportunidad, que podamos hablar de cosas que nos han acontecido. Estamos en esta nación, y en esta nación de Chile, escuchando noticias, oí al mandatario de esta nación hablar de una injusticia. Entonces, cuando habla de una injusticia que ha ocurrido en nuestra propia nación, y es nuestro propio presidente de esta nación en la cual nosotros vivimos, está declarando que ha habido una injusticia, me acordé de esta palabra. Y la palabra dice que solo la justicia engrandece una nación, pero el pecado es una afrenta para las naciones. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, cuando enumera todos los pecados, dice: toda injusticia es pecado. Y si toda injusticia es pecado, también las Escrituras nos muestran que todo aquel que la practica y también se complace en ella son dignos de muerte. La Escritura lo dice. Para ello también vino nuestro Señor Jesucristo, para que no fuéramos dignos de muerte. Nos vino a perdonar, a libertar, y nos vino a dar esta preciosísima esperanza, y nos puso en un camino donde lo único que nosotros vemos al final de los días es fe, esperanza y amor. Esto es lo que permanecerá con nosotros para siempre. Por eso las iglesias no deben confortarse y quedarse ahí estancado de pronto en un avivamiento, de acuerdo a cómo entienden los avivamientos. Hay muchas iglesias que buscan el avivamiento, están esperanzados, están agotando todos los medios porque de pronto se produzca. Esperaron el cumplimiento de los 100 años desde que hubo un avivamiento acá en Chile, esperando que Dios repitiera aquello, que nos volviera, y estamos contabilizando los años como si esto fuese como cumpleaños, como temporadas, pero les digo que aunque nosotros estemos ahí apercibidos para ese avivamiento, no debemos quedarnos estancados en aquello, porque ya está profetizado que lo que ha de permanecer hasta el final es la fe, la esperanza y el amor. Conduciéndonos en fe, sin que nos falte la fe, que la fe no es solamente para creer en la existencia de Dios, sino para creer en sus mandamientos, en sus estatutos, en lo que Él ha establecido, para creer en su preciosa obra, para creer en el pacto.
El primer pacto que los hizo por medio de leyes, rociando sangre sobre ella, pero sangre de los animales, hoy ha establecido para nosotros un nuevo pacto. Y los violadores de los pactos, o aquellos que transgredieron el antiguo pacto, y los que incluso han de pisotear este nuevo pacto, y lo pisotean de diferentes maneras, no tan solo crean que lo pisotean con el pecado en sí, sino también con la forma errónea y a conciencia de saber que están practicando de pronto una religión, aunque mencionen ella a Jesucristo y su sacrificio, y que lo recuerdan de tiempo en tiempo, como lo hicieran el fin de semana pasado, recordando, cierto, un Viernes Santo, como le llama la Iglesia Católica, y un Domingo de Resurrección, equivocadamente, porque ellos siempre hacen un movimiento del calendario, porque si este cayese un día miércoles, lo llevan hacia un viernes, porque siempre tiene que haber un Viernes Santo. Ellos no celebran, ni recuerdan, ni tienen memoria de Jesucristo, sino más bien de un Viernes Santo y de un Domingo de Resurrección. Todo eso también pisotea. Y eso no nos ayuda mucho para las naciones, porque se producen injusticias graves, enormes. ¿Se ha oído esa voz? ¿Será una voz agónica, desesperante, o es una voz del mandatario como para poder de alguna manera, no sé, echarle la culpa a alguien con respecto a lo que ocurrido hace poco? Es un acontecimiento nacional, una acusación, cierto, constitucional, que ha habido contra un ministro de Estado, y se ha declarado por parte del mandatario que ha ocurrido una injusticia. ¿Es la primera injusticia que ocurre en una nación? ¿Es la primera injusticia como para que nosotros públicamente, o porque es un golpe a su propio movimiento o a su coalición o a su gobierno, que incluso perjudica como para mandatos a futuro? Eso es posible. Pero no podemos negar que ha habido injusticia. Recuerdo y les contaba acerca de un acontecimiento histórico hace muchos siglos. Estamos hablando de 1700, o más bien a finales de 1700 y a comienzo de 1800, hasta 1830, que hubo un hombre valeroso que luchó en la Cámara de los Comunes allá en Inglaterra para abolir el comercio de esclavos, y luego luchó para la abolición de la esclavitud en esa nación. Lo logró. Pero cuando en todo ese proceso, que fueron años luchando contra ello, en todo ese proceso se produjo una injusticia en medio de la Cámara de los Comunes, donde la oposición a ellos, en ese entonces, esa oposición, estratégicamente regaló unas entradas. ¿Para qué regaló unas entradas? A una ópera. Se las regaló a los contrarios para que cuando viniera la votación no pudiera triunfar el movimiento de los que estaban aboliendo el comercio de esclavos. Perdieron por votos porque andaban 4 de ellos que se dejaron manipular, engañados con esa lisonja, y prefirieron ir a esa ópera y no estar presente en el momento de la votación. Esa injusticia, de la cual tengo memoria de acuerdo a como hemos visto la historia, fue a fines de 1700 a 1830. Luego nosotros, en pocos años atrás, vimos algo parecido, una injusticia en la Argentina. Cuando estaba votándose, venía el momento de la votación para los matrimonios homosexuales, la mandataria, estando vivo su marido, el cual fue el ideador de esto, o tal vez alguien que conocía en la historia que estas cosas se hacían,
se llevaron algunas, no sé si eran diputadas, senadores, no conozco bien, pero se llevaron a unos legisladores, eran damas legisladoras, se las llevaron en un viaje a la China, porque ellas eran contrarias al matrimonio homosexual y se las llevaron justo a China cuando venía el momento de la votación. De esa forma ganan abiertamente, con un gran porcentaje, porque los contrarios no estaban en la Cámara para votar, sino que estaban lejos en la China. Producto de eso dijimos que aquella injusticia que se produjo en la nación transandina, dijimos que eso mismo fue la causa por la cual su marido, el marido de la mandataria actualmente, se murió. A mí nadie me va a decir que fue lo contrario. Es lo mismo que alguien me dijera que la maldición de Chávez no fue la causa de su muerte. Ese hombre mandatario de Venezuela, que no hace mucho tiempo dijo, desde mis entrañas maldijo al pueblo de Israel, y ustedes conocen la promesa. Israel cuenta con una palabra que no es propia de su santidad ni de su justicia, sino más bien tiene poder y autoridad porque Él la declaró, que es Dios mismo. Y eso nos damos cuenta que Dios tiene cuidado del mundo. Dios tiene cuidado, está atento a lo que dicen los mandatarios. Está atento a lo que dice cada persona importante en una nación. Les puede suceder al pequeño como al grande. Y maldijo a Israel desde sus entrañas, de donde después se manifestó este cáncer fulminante, que ni por más que peleó contra él, no pudo. Ni su amigo cubano pudo ayudarle con toda la medicina avanzada que pueden tener en ese país, no pudieron ayudarle. ¿Sí? Se murió. ¿Cuánto tiempo? No fue mucho el tiempo. Dios tiene cuidado del mundo. Esto no fue solamente para el pueblo de Israel, quien te maldiga, quien te bendice. El que maldice a Israel va a ser maldito. Quien bendice a Israel va a ser bendito. Es palabra de Dios y esto es para todo el mundo. Pero ahora tenemos nuestra propia nación. Seguro este tema algún día va a estar en YouTube. Estamos en la nación de Chile y el presidente de esta nación habló de que se ha cometido una injusticia. Ellos entienden más que nadie en todo este asunto, esta política, y tienen en una acusación a un ministro de Estado que está en la cartera de Educación, un hombre que viene a pagar por todos los otros ministros que hubieron anteriormente a él, aún con toda la concertación. Y es probable que la injusticia vaya por ahí, de que por qué ahora que no gobierna se le abren los ojos y cuando gobernaron no tenían los ojos abiertos. Injusticia han habido siempre. Y esas injusticias no son solamente con respecto a los mandatarios, y que no hemos de mirarlo desde el punto de vista partidista, como si nosotros fuésemos contrarios, perteneciéramos a una oposición con respecto al actual gobierno, como también la derecha fue oposición en los tiempos del gobierno de la concertación. Y ahí se cometen injusticias, y no tan solo, vuelvo a insistir, los que miran desde el punto de vista o con ojos, con un corazón inclinado en la forma partidista. Ni siquiera nosotros movidos y motivados por la pobreza, ni motivados por los humildes, porque les digo que injusticia hay en todo lugar. Hay paros, hay protestas en nuestra nación. Los intereses no los sacan a la luz
después de todo. Nos faltan los encapuchados, que todos esos deben pertenecer a un grupo organizado. Injusticia que escuchamos hace poco de un dirigente que está en la Cámara, ¿cierto? No sé si, aclárenme ustedes si es diputado o senador del Partido Comunista, que declaró haber sido el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que anduvo en la clandestinidad de nuestra propia nación haciendo también injusticia. Y las injusticias que se cometen cuando se olvidan de la historia y cuando nuevamente los que dicen representar a la parte cristiana se unen con los comunistas para hacer pactos, y a eso no le llaman injusticia. Atropellando la buena fe de la gente, solo con la idea de hacer fuerzas para ganar. Y no sé qué es lo que quieren ganar, si tienen la gran fuerza, motivación y pasión por hacer un servicio a la ciudadanía o porque en realidad tienen ansias de poder. A estas alturas de la vida nos cuesta pensar que tienen un servicio público. De acuerdo a lo que vemos, nos cuesta de pensar que hay justicia en cada gobierno. Injusticia en la unidad popular, injusticia hubo también en el gobierno militar, injusticia durante todo el gobierno de la Concertación, y sigue habiendo injusticia aún en este gobierno, y habrá injusticia para los que vienen después. No está dentro de toda una reforma, ni tampoco dentro de toda una promesa de los que se postulan el poder llevar adelante la justicia como corresponde. Que no hay justicia, que todos se engañan, unos con otros se engañan. Vemos nosotros en nuestra propia zona, aparte de toda esta protesta que hay en los puertos de nuestra nación, sin preocuparse de que salgan algunos también dañados sin tener que ver en el asunto. También tenemos las demandas en esta zona de la cuenca del Carbón, y uno se preocupa que nuestra propia ciudad en la que nosotros vivimos estén produciendo injusticia que algún día traerá afrenta, vergüenza y deshonra. ¿Quién podrá ponerse allí para detener el juicio y el castigo de Dios sobre nuestra propia ciudad? Donde deben haber hasta evangélicos metidos de por medio por intereses al dinero en las protestas, cuando ahora salió un informe que aquellas muertes que se están produciendo en el océano no tan solo tiene que ver con las empresas que desechan cosas hacia el Pacífico, sino que también tiene que ver con un asunto natural, donde nuestro propio mar está siendo afectado, y no afectado solamente dentro de la cuenca, sino que esto viene de afuera, de las corrientes, producto del calentamiento global y de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Que no es un asunto solamente de un solo punto, un solo lugar, tal vez sí hay, pero todos contribuimos. ¿A dónde van a dar los alcantarillados que nosotros mismos utilizamos? ¿A dónde? ¿Por qué está infectado y por qué nadie discutió el tema que está infectado toda la cuenca del Carbón y que a veces usted no puede comer marisco crudo porque se va a enfermar por toda la contaminación que hay del medio ambiente, producto de todos nosotros también? Pero no, la idea es acusar de donde se pueden sacar dinero. Si eso es así, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando hubo una muerte de un taxista, no sé si una taxista o un taxista, y como todos querían un poco más linchar a los culpables y que eran dignos de muerte. Los taxis todos andaban rayados para hablar, todos esos taxis donde se ha cometido un montón de adulterio.
taxistas adúlteros. ¿Cuántos taxistas? Por eso a cuántos de los hermanos querían trabajar de taxi les dije, no trabajen de taxistas, por favor. Pero ¿cuántos de ellos con letras escritas allí, muerte a aquellos que habían sido los culpables de no tan solo violar, matar, también quemar, incineraron? ¿Se acuerdan? Por esconder tal vez las huellas. Tendrán memoria ustedes. Y en ese tiempo por la radio hablé sobre esta temática, predicando acerca de Romanos, que dice que no tan solo los que las hacen, sino los que se complacen son los que son dignos de muerte. Y se refería a toda clase de pecado, y entre ellos está el adulterio, de entre ellos está hasta la desobediencia a los padres, hasta los implacables, los que no perdonan. Son dignos de muerte. No tan solo son dignos de muerte aquellos que tal vez dieron asesinato de esa manera, pero también hay pecado. ¿Qué esperan? ¿Cómo pueden esperar justicia? ¿Cómo podemos esperar una mejor nación más próspera? No tan solo próspera en dinero, no tan solo próspera en cuanto a abundancia, próspera en buenas casas, en autos y cosas así, de tener de todo. ¿Para qué queremos tal prosperidad si en realidad no sabemos tratarnos entre todos nosotros ni respetarnos? ¿Cómo puede pedir justicia ese hombre que engaña a su mujer y que llega todo cochino de pecado a la casa para acariciar a sus hijos? ¿Cómo puede ese hombre pedir justicia? ¿Cómo puede pedir justicia? Una mujer hace poco, una mujer prostituta, llevó a su propia hija menor de edad para también vender en el mercado del sexo a su propia hija, a sus propios clientes. Esa mujer ahora está presa. Después capaz que sea una de las que haga huelga de hambre o que también proteste en la cárcel, porque hay protestas y pidiendo derechos en las cárceles, sabiendo que con sus actitudes han perdido todo derecho, pero siguen reclamando los derechos y se les atienden a la medida que se puede con respecto a sus derechos. Nunca pensaron en sus derechos y en los derechos de los demás cuando violentaron, cuando robaron, cuando delinquieron. Nuestra nación está muy corrompida. Se corrompe. Instituciones que ya son poco creíbles. Instituciones que la gente se va cansando de ellos. Que los derechos o los reclamos de la ciudadanía ya no son tan justos, no son tan limpios, porque los ensucian los partidos políticos que se meten entre ellos, con la única intención seguramente de hacer quedar mal al gobierno de turno, sea este o el próximo, el que hubo. Que no se juega limpiamente como los que le encanta el fútbol. ¿Y cómo les puede gustar ese deporte cuando hay tanta corrupción en ellos? Cosas ocultas. Que no se juega limpiamente. Y que hay otros intereses de por medio. Y donde en realidad se inclinan ante el Dios de la riqueza. Tal es que hasta nuestras propias iglesias a nivel nacional son hinchas de equipos futboleros. Nuestros propios hermanos inclinados, y le encanta ver el fútbol sabiendo que es una idolatría. Miren. La injusticia está por todos lados. Yo creo que si me entendiera bien con respecto a lo que quiso decir el mandatario, podríamos estar de acuerdo. Hubo una injusticia. Porque hay otros más anteriormente que fueron ministros de esta cartera y que también ellos pudieron haber sido acusados, pero no, tuvo que ser en este gobierno. Es como tener un auto.
Y varios son socios de ese auto y tienen derecho a ese auto y lo ocupa uno durante un tiempo, después le toca al otro y al otro y al otro. Y el último justo le tocó salir y se le gastó el disco de embriague y no pudo andar más. Díganme, ¿es culpable? Si todos lo usaron, todos contribuyeron, y si no todos saben usar bien el pedal del embriague, es obvio que se gasta más rápido, pero todos debieran de contribuir y decir, somos todos culpables de un sistema semejante, desde los primeros que permitieron esto hasta los que están defendiendo porque esto no caiga. ¿Y dónde está el mea culpa de otro? ¿Y dónde está que se haga no una acusación constitucional contra uno solo? ¿Cómo no poder decir acusamos al sistema al que todos hemos contribuido y podamos hacer algo justo para nuestra nación? Porque esto va a ir en bienestar no tan solo de nuestros hijos, sino en bienestar de una nación que queremos que algún día sea próspera y que pueda salir adelante y llegar a ser una nación desarrollada, pero no a nivel de las naciones corruptas que también llegaron a ser desarrolladas, pero el pecado es insoportable en esas naciones. Que las injusticias fueron más allá y al grado que hay algunos que no soportan esas injusticias y quieren también ser parte de la torta de este mundo que hay que repartírsela. ¿Por qué creen que los norcoreanos están en todo esto? Ellos también dicen, queremos parte de la torta, o sea, es decir, se están enriqueciendo los otros y nosotros no tocamos, y por eso están haciendo todo lo que están haciendo. Si estos quisieran guerra ya habrían apretado el botón. Si no apretan el botón es porque no quieren guerra. Lo que están haciendo es llamando la atención al mundo. ¿Por qué Estados Unidos no mueve toda su flota y vamos a Haití, ayudémosle a esto y hagamos crecer esa nación? No, se van allá a Seúl, se van a Corea del Sur porque es una nación próspera. Y si es una nación próspera, ¿qué creen que pretende los Estados Unidos allí? Vamos a ayudar a nuestros amigos y hermanos coreanos, somos muy amigos de ellos. ¿Creen que es eso? ¿Es una nación próspera? Y que pronto Estados Unidos, si esta cosa sucediera, Estados Unidos puede vender hasta armas a Sur Corea. Ganancia. Habrá una injusticia por allí. Esa guerra que está por venir, no venir. Por eso digo que Dios tiene cuidado del mundo, porque no ha ocurrido todavía. Más del 60% del planeta sería afectado por una guerra de esta. Así que nosotros no quedamos de lado. Afectaría al mundo entero. Otros dicen el 70% del mundo de este planeta sería afectado con una guerra de esta magnitud, con todo este armamento que ya no son pistolas disparando plomo. Esas bombas atómicas que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial dejó caer sobre algunas ciudades de Japón, estas son demasiado grandes, las otras son pequeñas, quedaron muy pequeñas al lado de estas y estas se disparan. Explosen donde explosen, es un asunto que va a traer consecuencias. Aunque Estados Unidos y Seúl digan, estamos ahí y si lanzan, nosotros podemos derribarlo, interceptarlo, pero igual van a explosar y van a traer sus consecuencias. No es que estén interceptando con cosas que neutralizan, solo que no llega a destino. Y ahí sí que ya no se van a varar solamente algunos langostinos. Ahí se va a varar de todo después, con las consecuencias. El tiempo en que vivimos
Si nosotros miráramos las escrituras, Apocalipsis, que nos hablan acerca de la aparición de las bestias, del anticristo, de la marca de la bestia, de todo aquello que el pueblo evangélico místicamente ha estado tan preocupado hace tanto tiempo teológicamente, que escatológicamente averiguando, señalando quién es la bestia, quién es el falso profeta, quién es el anticristo, y preocupándose de la marca como hoy día estamos preocupados, que es un chip que será implantado en la mano derecha o en la frente. Y que Estados Unidos ahora este año 2013 lo va a implantar para este sistema de salud. Y que de pronto varias naciones que les gusta ir a la vanguardia, como este país llamado Chile, pronto también seguramente van a implantar lo mismo. Y un chip para todos los ciudadanos, para que usted pueda ya atenderse no con una tarjeta, sino con su mano. Y el sistema de salud lo va a detectar y va a saber todo lo suyo. Y no va a haber para qué tener tal vez una ficha técnica ahí de usted, y le van a ver y van a saber quién es usted, sino todo lo que tiene. Vamos para allá y nos preocupamos y muchos, pero nosotros nos damos cuenta que con lisonja estos personajes que han de tener la autoridad, porque se le concede, la escritura en Apocalipsis dice se le concedió para que tuviera autoridad sobre pueblos, sobre lenguas, sobre naciones. Y si se le ha dado autoridad, nadie puede hacer absolutamente nada por impedir que aquello ocurra, porque se le ha dado autoridad para que se le sometan. Y si se le someten, entonces todas las naciones que están en ese camino de injusticia van hacia ese sometimiento, porque son entregados para esa afrenta. Que esto no se trata solamente en convertirnos en una nación pobre. No se trata solamente de convertirnos en una nación tal vez epidémica, donde la muerte, la epidemia. Nos podemos también convertir en una nación sometida. Sometida a la bestia, al anticristo. Que no sacamos nada con hacer conciencia y descubrir quién es el anticristo. ¿Y qué pasa si descubrimos quién es el anticristo? Este personaje que nació en el año 1962 y que a esta altura debe tener 50 años y va a gobernar y cosas. Y sacamos tantas cosas a la luz y decimos, este otro, el príncipe tanto es el anticristo. No, el que está a la cabeza del gobierno allá en la ONU, o donde queramos apuntar nuestros dardos, diríamos, allí está el anticristo. ¿Y qué sacamos con que algún día sepamos? ¿Qué es lo que vamos a saber? Que muchos van a ser entregados para someterse. Y no se puede impedir, y está hecho porque está declarado proféticamente y va a suceder. Pero ¿cómo se puede llegar a esas consecuencias? Porque una nación ha cometido injusticia. Sí, señor presidente, acaba de haber una injusticia que es una más y que no es el único mandatario que se da cuenta de ello. Otros también dijeron que se cometieron injusticias con ellos y con su gobierno y que no fueron entendidos, porque a la vez también cometieron injusticias frente al pueblo. No hablo por el pueblo, porque no estoy ni por el pueblo, sino por el Dios del cielo, que no está aquí compitiendo con nadie para cantidad de gente llevársela al cielo. No pelea ni con el diablo, no compite ni con el diablo para tratar de evitar que el diablo se lleve a alguien al infierno. El único que tiene la autoridad de enviar a alguien al infierno, atormentar esa alma y tal vez destruirla, es el Dios del cielo. Y como Él tiene tal poder, también manifestó su poder anticipado, no en condenar, no en destruir, sino utilizó su poder para salvar por medio de Jesucristo, con haberle resucitado de entre los muertos y habernos dado a nosotros esta fe preciosa para que creamos y para que en nuestra nación alguien haga justicia, viva justicia, camine en justicia. Una injusticia es que tú no enseñes a tus hijos a caminar en justicia. Una injusticia puede ser que tu hijo no sea enseñado, no sea amonestado en palabras del Señor, no en tus propias palabras.
Una injusticia puede ser olvidarte quién fue el que te compró a precio de sangre y que fuiste redimido del mundo, no para pertenecerte a ti mismo ni andar detrás de tus propios intereses. Una injusticia también es cuando una persona se endeuda amando las cosas que están en el mundo, y endeudado trae tremenda catástrofe a su propia familia, creyendo que el día de mañana le pertenece. Cuando a veces pensamos que nos pertenece el día de mañana, como a muchos les ha sucedido. He conversado esta temática con hermanos de distintos lugares que trabajan y les afecta lo que ocurre en el mar. Pero ¿cuántos de ellos se encalillan? ¿Cuántos de ellos se endeudan? Hace poco les decía a los jóvenes, ahora antes de marchar hacia acá, los que se quedaron en Pocuno, les decía: jóvenes, ustedes son solteros. El día que te cases, que Dios te permita ser sabio, que te cases con una mujer que ama a Dios. ¿Cuántos discípulos se pierden por la mujer que adquieren como esposa? Que sea una mujer que ame el ministerio, que no sean mujeres que te gasten el dinero antes que tú seas contratado. Recién contratados saben lo que van a ganar y la esposa ya le tiene todo gastado. No son capaces de esperar y de estar sujeta hasta el momento en que Dios les permita para qué le ha concedido y a quién debes apartarle primero. Pero a Dios no es el primero que consideras, porque lo primero que consideraste no es lo que le ibas a dar al Señor, sino más bien lo que ibas a pagar, porque te endeudaste. Y después vienen ahí, traigo mi diezmo. Seguro que tu diezmo fue lo primero que tú apartaste para Dios, o primero fue tras tu vanidad, tus deseos y tus sueños. Injusticias por todos lados, y queremos que nuestra nación tenga justicia y que haya mandatarios justos y que tengamos legisladores justos. Quizás qué tipo de legisladores habrán mañana. ¿Cuántos adúlteros se meterán a la Cámara para hacer una ley? Una ley en favor del adulterio, una ley en favor de la fornicación, una ley en favor. Injusticia. Haberle concedido la pastilla del día después a niñas menores de 14 años, sabiendo que la ley declara que son mayor de edad a los 18 años. Dice una radio: el que no está informado no puede tener opinión, y el que no tiene opinión no puede tomar decisiones. Y niñas de 14 años no están informadas y por lo tanto no tienen opinión, y como no tienen opinión no pueden tomar decisiones, y sin embargo toman decisiones. Una hermana dice, estaba ahí en ese lugar cuando de pronto llegó una niña a pedir la pastilla del día después, y era una pequeña niña. Niñas estudiantes. Es una injusticia. Señor presidente, no es la única injusticia. ¿Cómo puede tener ojo? Yo puedo respaldarlo y decir, sí, la acusación puede ser injusta, pero dar la pastilla del día después de la manera en que lo han hecho en su propio gobierno es una injusticia. Y si no hay justicia, amado, la nación no puede ser engrandecida. Dios nos libre y nos guarde para que no andemos como una nación que se convierta en una nación en afrenta, avergonzada y humillada. Lo dije un día, aunque esta nación y con nuestros mandatarios respaldados tal vez por todo, el 100% de todos los partidos políticos, que aunque no creo que todos sean tan patrióticos, sabiendo que sirven a filosofías que no nacen de esta nación, que hemos de defender nuestras fronteras y hemos de defender todos los tratados internacionales, y que eso no pueden ser atropellados, y por lo tanto Chile no está dispuesto a ceder un pedazo de tierra.
pero se le está cediendo tierra al mal. Nuestro enemigo no es Bolivia, ni Perú, ni Argentina. El peor enemigo que puede tener una nación es el enemigo del Dios airado, cuando éste manifiesta sus juicios contra una nación pecadora, una nación que le da libertad y libre. En el censo dice que no son más allá de 35,000 parejas en esta nación de homosexuales que están juntos, y sin embargo están dispuestos a legislar para ellos, habiendo muchos más los que se oponen. Eso es una injusticia, donde no hay respeto por aquellos que incluso legislaron antes. ¿De qué le ha servido la historia? ¿De qué les ha servido las buenas mentes de los hombres del pasado, que fueron mucho más sanos que estos corruptos de hoy? Que son consumidores, legisladores, pero consumidores de droga, legisladores y adúlteros, legisladores y se creen honorables, que hay que tenerle respeto, que tienen un fuero, y sin embargo no tienen respeto, no tienen lenguaje. Escucho sus entrevistas por la televisión y son groseros, sin tener respeto, que esa radio está encendida en un hogar donde también hay niños. No les interesa a estos que en realidad ya tienen, pareciera, camino al infierno. ¿Qué se mete este predicador con nosotros? Predicaremos el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y después vendrá el fin. Porque Dios tiene cuidado del mundo. Y si ustedes dicen métanse en sus iglesias, no se meten en la vida cívica. Te digo que Chávez maldijo a Israel y Dios maldijo a Chávez. Y Chávez estaba maldecido el día que Dios le entregó esa bendición a Abraham. Bendita palabra que hasta el día está y está con nosotros. Dios te está haciendo partícipe de una naturaleza divina, hermano. No participes de la injusticia. Dios te ha permitido participar de su santidad, no de tu propia santidad, sino de la santidad de Él. Honra su nombre, ama a Dios, cree que Dios es uno y que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no cambiará. Aunque esta nación se vuelva moderna, el Dios del cielo es el mismo, y el que está sentado a su diestra es Jesucristo. Un bendito pacto. Tú pisotea el pacto y Dios te pisoteará a ti. La justicia engrandece una nación. Un adúltero jamás engrandece su hogar. Un fornicario, un ladrón, un mentiroso, engañador, un sucio, pecador cualquiera sea, no puede bendecir su hogar ni por más que ore. Si llevaste tu concupiscencia y tu pecado a tu hogar, no puedes todas tus oraciones poder ayudar y a respaldar y a proteger a los tuyos. Solo la justicia engrandece una nación, un hogar, una familia. Oh Dios. Dice la escritura aquí en Eclesiastés. A ver, deje recordarme el pasaje de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, Proverbio. Aquí tengo el libro. En el capítulo 8, verso 14, mire lo que dice aquí acerca de esta vanidad. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Y dice que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impío. Y hay impíos
a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Estas cosas suceden hasta el día de hoy. Eclesiastés se escribió hace muchos siglos, y el hombre que escribe Eclesiastés escribe de acuerdo también a todo lo visto debajo del sol desde los tiempos antiguos antes de él, y siguen aconteciendo hasta el día de hoy. Hay justos a quienes le acontece cosas como si hicieran obras de impíos, y hay impíos que le suceden cosas como si estos hubiesen hecho una obra de justo. Y estas cosas no tan solo acontecen como si fuese una injusticia de la vida, como que la vida es una injusticia a veces hasta programada. ¿Cuántas injusticias hay? ¿Cuántas se ha hecho? ¿Cuántas veces un parlamento ya deja de representar al pueblo para representar a su partido? ¿Cuántos en esas votaciones, en esas salas donde los honorables debieran en ese momento a conciencia pensar en el pueblo, pensar en aquel que tuvo esperanza de ellos, que le harían justicia, terminaron obedeciendo a la presión ejercida por las tendencias partidistas y a conveniencia de sus propios intereses? Cuando este personaje en la historia que defendió a los esclavos para abolir y luchó largos años para abolir el comercio de esclavos, por la forma inhumana con que los trataban, no tan solo ya era inhumano atraparlo como si fueran bestias, cazándolos y trasladándolos, llevándolos a otras naciones para meterlos en trabajos empresariales de su tiempo, en plantaciones de la caña, en la elaboración del azúcar. Ahí estaban en plantaciones trabajando, en Jamaica y en otras más, donde los intereses eran de los mismos que trabajaban en la Cámara de los Comunes, donde habían más de 300 de ellos con intereses de esta venta de esclavos o de la utilización de estos esclavos. Cuando él lucha, estaba solo en la Cámara de los Comunes, luchando contra todo. Hasta los mismos de sus bancadas, podríamos decir, protestaron contra él cuando éste quiso abolir el comercio de esclavos. Hay intereses de por medio, hermanos, y los intereses priman antes que el pueblo. El pueblo es utilizado para los propios intereses de aquellos que quieren gobernar la nación, de aquellos que saben muy bien hacia dónde quieren ir y hacia dónde quieren llevar la nación. Hay intereses no tan solo de una nación, sino de muchas naciones que están concertadas y que nosotros no tenemos idea. Sociedades secretas que están metidas en esto. Naciones más poderosas que van perdiendo su riqueza y quieren tomar la riqueza de otros. Intereses de por medio. Y con ellos se hacen tantas injusticias. Si decimos esto es por si alguno toma conciencia de los que están fuera y lejos de nosotros, que aunque no sean como nosotros, pero sería bueno que aunque tú no seas un evangélico y tal vez no tengas esta vida cristiana como nosotros, pero de pronto sí eres un hombre que te gusta la justicia. Solo la justicia engrandece una nación. Que nuestra predicación o discurso, como quieran tomarlo, no lo hacemos con la idea de inclinar las votaciones, ni por el uno ni por el otro, como un día alguien dijera que hablaba más a favor de uno que del otro. No es así. Dios no está de un lado ni de otro. Somos nosotros los que tenemos que estar del lado de Dios. Pero Dios no se va a poner del lado de nadie, porque conoce los intereses personales de cada uno. El hombre está llamado a arrepentirse, porque Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan.
Lo dice así la Escritura, es un mandato de Dios, es una orden del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que nos dio esta tierra donde tú pisas, una tierra que te sirve mucho y que tal vez, aunque no trabajamos la tierra, pero otros sí, a nuestra mesa llega el producto de una tierra que todavía produce gracias al Dios que tiene cuidado del mundo. Así que esperamos en el Señor que en todos nosotros hagamos conciencia y saber orar, y que no nos dejemos manipular y llevar sabiendo que en todo tiempo ha habido injusticia, y que si una nación ha de caer, tendremos que recordarnos que alguna injusticia o muchas de ellas se han amontonado y nos han traído la desgracia, pero la salvación nunca te será mezquina. Sea cual sea en la situación en la que estemos, Dios da, Dios quita. Sea Dios alabado por siempre y su bendito nombre revelado, Jesucristo. Y sé tú también bendecido por siempre, amado. Camina en el camino de justicia y ayuda a engrandecer esta nación. Paz de Dios, hermanos. De nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con el tema que recién acabamos de predicar aquí a la congregación y a todos ustedes a través de los medios que van a transmitir este mensaje, seguimos leyendo aquí en Sofonías en el capítulo 2, donde dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué anunciamos? ¿Por qué declaramos? ¿Y por qué incluso podemos nosotros confrontar tal vez las cosas que ocurren en este mundo? Lo hacemos con el fin no tan solo de que los malos puedan ser confrontados, sino que los humildes de la tierra puedan también observar y darse cuenta cuán malos son los otros, no, sino cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios que habiendo tanta injusticia en el mundo, aún tenga tanta misericordia y la paciencia se haya manifestado de parte de Dios para con todos los hombres. Nos habla de esta manera otra vez, repetimos, antes que tenga efecto el decreto. El decreto, la ley de Dios va a tener su efecto pronto sobre la faz de la tierra y sobre todos los impíos. Antes que el tiempo, el día, los años, antes que la vida misma pase como el tamo. El tamo no se demora mucho en ser llevado por el viento. Y es tan rápido, antes que pase ese tiempo, se le hace un llamado a todos los hombres, antes que venga ese furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros, buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Ese es el fin, el propósito por el cual predicamos la palabra, porque pronto busques a Dios, vengas a Él y Él manifieste sobre ti su bendito poder, dándote la salvación como lo ha hecho también con nosotros. Dios libre esta nación, Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Paz.